Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Estamos realmente gustosos desde APNA de compartir con ustedes y con nuestra ponente, miembro de la casa, en torno a este tema que nos convoca tanto y que nos invita tanto a pensar a quienes trabajamos en estos oficios de lazo, en torno a las familias diversas. Voy a presentar a Graciela Cardó para dejarla en el uso de la palabra. Ella es psicoanalista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, bachiller y licenciada en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Estudios Teóricos en Psicoanálisis por la PUC, estudiante del doctorado en Psicoanálisis e Interdisciplina de la PUC, miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y de la International Psychoanalytical Association, vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, co-chair para Latinoamérica del Comité IPA de Mujeres y Psicoanálisis, COWAP. De hecho, este evento de hoy es un evento hecho entre APNA y COWAP de manera conjunta. Es docente en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente del Instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y miembro titular de la Asociación Peruana de Psicoterapia de Niños y Adolescentes, APNA. Gracias, Chela, por tu tiempo, por compartir hoy con nosotros. Te dejamos en el uso de la palabra. Bueno, gracias Dafne, Regina, Adara por la invitación. Bueno, este es un tema que en cada uno de nuestros, digamos, lugares de trabajo y de pensar juntos, creo que venimos tratando de ir viendo y entendiendo, ¿no? COWAP es uno de esos lugares. En algún momento Alejandra Maruco decía, es el no lugar, ¿no? De las mujeres y de los varones también. Y este es un tema que hemos venido desde hace mucho tiempo trabajando y que cuestiona muchas de nuestros supuestos, ¿no? Entonces, hace ya algún tiempo que vengo pensando y escribiendo sobre el tema y se me ocurrió compartir este tema porque creo que de hecho es un nexo, ¿no? Es una intersección de los temas que trabajamos en APNA y también en COWAP. Entonces me pareció que salía como redondo si es que presentaba esto. Y creo que me inspiré en dos cosas. Una canción de Silvio Rodríguez que se llama ¿Dónde pongo lo hallado? Ya la he usado para pensar en otro tema, en los jóvenes que salen de la universidad hace algunos años. Y un poema de Mario Benedetti, Lochi se va a acordar, cuando lo usamos también cuando organizamos una jornada interna terminando nuestra formación en psicoterapia. ¿Te acuerdas, Lochi? La de ética, ¿no? Que se llama este poema de Benedetti, Croquis por si algún día. Y esas cosas, bucha, hace cuántos años más, 30 creo, o 31 años de esa jornada, quedan retumbando en el cerebro, en el alma, y en algún momento vuelve a tomar otra configuración, que es la que ahora voy a compartir. Así que le puse como título ¿Dónde pongo lo hallado? Parentalidades diversas, ¿no? Y un poquito del verso de la canción es ¿dónde pongo lo hallado? En las calles, los libros, la noche, los rostros en que te he buscado. Porque es así como muchas veces yo me siento donde pongo todo lo que he aprendido todos estos años, cuando las teorías no dan alcance para comprender lo que me están contando, lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces sí, Silvio Rodríguez siempre me acompaña en mi pensamiento y en mis esfuerzos, ¿no? Esto me pasó cuando pensé el tema para hoy, ¿no? Para compartir con ustedes, y ante mi idea de pensar las parentalidades, ¿no? Porque creo que lo considerado nuevo hasta hace poco, al menos en nuestro país, es el pasado y el presente de otros países, ¿no? Y espero que sea nuestro futuro pronto.
Entonces, yo lo que les quiero proponer es pensar las parentalidades en modo de un croquis verbal, ¿no? De un esquema, en tránsito, en bosquejo, plasmando tan solo ideas iniciales, ¿no? Sin mayores instrumentos. Y ahí también la inspiración en el poema de Benedetti, ¿no? Entonces, a Capite 1 le he llamado Recordando el futuro. Y Benedetti decía: seremos de aquí en más la tribu despareja por un tiempo asimétrica y descompasada. Les presento entonces, a modo de piedra de toque, el recuerdo de un amigo mío de la época universitaria que habita en mi futuro. Esto quiere decir, él vive en Australia. Siempre le digo, tú eres mi futuro, porque allá las cosas pasan mucho antes que acá. Y él me ayudó a escribir este trabajo, ¿no? Tiempo atrás, hace muchos años, le había escuchado comentar que su pareja era padre de 2 chicos. Una pareja de amigas le había propuesto que fuese donante de esperma. El padre, a quien llamaré Alan, aceptó. En sus palabras, me dijo que lo hizo entusiasmado, emocionado, honrado. Para hacer este trabajo, yo me entrevisté con Alan, o sea, yo lo conocía de vista, digamos, pero no, mi amigo es el otro, ¿no? La pareja. Entonces me entrevisté con él varias veces, ¿no? Entonces acá son cosas que él me ha contado. Él, muy honrado, aceptó esto. Y la historia salió bien, así que decidieron repetirlo y volvió a ser donante y tiene hoy 2 hijos. La mayor, a quien llamaré Ana, tiene 22 y el menor, Jim, tiene 18. Ana lo llama Dad y Jim le dice Alan. La madre biológica es Mom y la otra la llaman por su nombre o Fake Mom. Actualmente los 3 se designan como caregivers, ya no como parents, ¿no? Hace algunos años les llamaban parents en el colegio o los pediatras. Alan ha estado presente desde el embarazo, ha acompañado todo el embarazo, el parto y hoy en día la crianza y la educación. Los ha cuidado parcialmente y a tiempo completo en temporadas de vacaciones y fiestas. Se ha sentido también impostor, ya que legalmente no llevan su apellido. Se mantienen en constante comunicación instantánea. Se siente muy cercano, prefiere llamarse cuidador periférico. Es lo que él me dice, yo soy cuidador periférico. Al conversar con Alan, me queda clara la ternura, el orgullo y así también lo complejo y profundo de la relación que tiene con sus hijos. Es sin duda lo que en estas latitudes llamamos un padre a tiempo parcial, en cuanto a la cantidad de tiempo compartido con sus hijos, similar y mejor que en muchos casos de divorcios, y decía que incluso superior, ya que con las mamás tiene un excelente vínculo, entonces son muy compañeros y hay mucha amistad entre los 3. Este es un ejemplo de lo que considero nuevas parentalidades, las del co-cuidado de los hijos y el rol de cuidador periférico. Mi amigo del futuro también ha participado en la crianza del hijo de una pareja de amigos. Ellos viven en un condominio. A este chiquito lo concibieron con vientre subrogado en otro país, ¿no? un país del Asia. El niño ahora tiene 10 años. Me dice, mi amigo, somos una familia. Acá hay varias tribus. Esto es muy común. Hemos sido como un territorio sin mapa. Lo hemos ido dibujando mientras avanzábamos. Somos un círculo de amigos o tribus pequeñas de 10 personas. Siempre nos juntamos, como en un club. Viajamos todos con el niño. Él ha crecido con todos desde bebito. Lo cuidamos, es lindo, tiene un carácter muy especial. Se queda pensando y me dice, es feliz. Me interesó conocer sobre la existencia de un cuidador especial en este grupo de familia, ¿no? Que él se describe como tribu, y me dijo que todos los papás lo son. Sin embargo, el niño podía quedarse a cargo de cualquiera. Todos sabían qué hacer y él se quedaba tranquilo. Siempre recibió el soporte de todos por igual y siempre se siente seguro y confiado. Para mí, este es otro ejemplo de lo que considero nuevas parentalidades. Cuidadores múltiples o cuidadores, caregivers, tribales. En esta misma línea, considero a las familias conformadas por personas trans.
quienes muchas veces se agrupan y cuidan entre sí. O las familias, o sea, familias de adultos trans, ¿no? Gente que se junta y tienen diversos roles, ¿no? O las familias actuales, ¿no? Que, bueno, que en pandemia se han reagrupado con sus familias de origen, ¿no? Para poder hacer todo lo que tenían que hacer, co-criando a sus hijos y a sus hijas. Benedetti decía: seremos de aquí en más la tribu despareja por un tiempo asimétrica y descompasada. Y quizá lo sea para quienes nos sentimos cuestionados en nuestros antiguos conocimientos y nos llevamos a preguntar dónde ponemos lo hallado. A capítulo 2, lo hallado, un estado del arte. Voy a hacer espero que les parezca breve recorrido por las cosas que se han venido estudiando en relación a las nuevas familias. Y acá otra cita de Benedetti. El futuro no se hace solo con los guardianes del pasado, también con fundadores del presente. Y yo quiero añadir con recuerdos del futuro mismo. En 1983, muchos recordarán, se publicó un libro gordote que se llamó Parentalidades. Yo me acuerdo aún, era de Amororto, un libro rojo, que fue un hito, ¿no? Para todos los que trabajamos con niños y niñas. Fue un hito para comprender y pensar la crianza, centrada en la reflexión sobre los procesos dinámicos, afectivos y vinculares, no solo en las relaciones padres-hijos, sino en los vínculos humanos en general. Contribuyó a resaltar lo universal humano del dar y en particular en la condición del progenitor. Señalo hoy la necesidad imperiosa, como padres o madres, de tener que soltar, no solo de dar. 20 años después de esta publicación, Elizabeth Rudinesco publicaba en español La familia en desorden. Este es un libro también fundamental. Su pregunta inicial: ¿por qué ese deseo de familia? Es lo que ella se va a preguntar. Sigue insistiendo hoy esta pregunta, reflexionando sobre las monoparentalidades, las familias recompuestas, deconstruidas, las que son producto de clonaciones o técnicas de fertilización asistida. Rudinesco realiza un recorrido por la maternidad y la paternidad. Recordó que en 1892 fue Durkheim quien conceptualizó la noción de familia conyugal y familia nuclear, propia de la organización patriarcal occidental. Ella añade al concepto el elemento social, Durkheim, ¿no? En ese año añade a este concepto de familia el elemento social del parentesco sin consanguinidad, ¿no? Refiriéndose a los miembros de un clan. El siglo XX, además de ser el siglo sexual, como decía Ethel Pearson, también lo fue de la maternalización gradual de la familia nuclear. Esta es una propuesta de Rudinesco, ¿no? Y me parece que así fue. Y el psicoanálisis especialmente contribuyó para bien y para mal, parece, ¿no? Luego presenciamos el despliegue de teorías post-freudianas del funcionamiento psíquico que continuaron resaltando el rol del complejo de Edipo, la castración, sus ansiedades, resoluciones, defensas. La autora menciona que Lacan destacaba, esta es una cita, que la familia se organiza de acuerdo con imagos, un conjunto de representaciones inconscientes marcadas por los polos de lo paterno y lo materno. Gran aporte lacaniano al reconocer el declive del padre, transformarlo en función paterna, el nom du père, el rol simbólico interdictorio. Leímos y tuvimos gratitud a Melanie Klein, quien al decir de Green implantó el Mutter Complex en psicoanálisis. Nunca más dejamos de lado las primeras vivencias del infante, quien en Occidente, por general, recibía casi exclusivamente los cuidados al inicio de la madre. Todavía esto sigue ocurriendo en muchos lugares, ¿no? Empezamos a hablar desde ahí ya de lo fundante, de lo primario, y no tanto de lo arcaico y de lo primitivo. Creo que estos cambios de nombres no son poca cosa, ¿no? En nuestro pensamiento. La familia del futuro, en aquel entonces para Rudinesco, eran las homoparentalidades, así se llamaban en Francia, y las familias lesbianas o gays, así se llamaban en Estados Unidos, modo de parentalidad inicialmente llevado a cabo por mujeres.
En aquella publicación, ella veía como utopistas a quienes imaginaban la procreación al margen del acto sexual, el empleo de vientres de alquiler o fertilización in vitro. Pensaba que más allá de todas las distinciones que puedan hacerse entre el género y el sexo, lo maternal y lo femenino, la sexualidad psíquica y el cuerpo biológico, el deseo de hijo siempre tendrá algo que ver con la diferencia de los sexos, y no solo dos madres, de las cuales una hace el papel de padre, o dos padres de los cuales uno se disfraza de madre. Esto lo planteaba Ruinesco hace muchos años, creo que hoy ha cambiado bastante el pensamiento. Ahora, esta revisión, ¿no? Hasta este momento me hace pensar en cuánto se sienta en nuestra mente todas estas teorías formando lo que llamamos teorías implícitas, ¿no? En el mejor de los casos, o prejuicios en el peor de los escenarios, que también los tenemos y creo que tenemos que ser conscientes y poderlos hablar y pensar justamente para que dejen de interferir en nuestra escucha, ¿no? Y en lo que podamos hablar, decir, etcétera, ¿no? Muchas veces nos hacen encontrar, creo, todo esto en nuestra vida y en nuestra práctica, lo que ya sabemos. O sea, vamos a ver lo que sabemos, en lugar de poder encontrar lo nuevo y lo diferente, porque de todas maneras estamos, digamos, dentro de un cierto paradigma y podemos ver lo que sabemos muchas veces. Entonces tenemos que estar en un estado, creo, como de especial apertura y de duda, cosa que no es muy agradable, para poder hallar algo diferente y luego pensarlo y reflexionarlo, ¿no? Considero otro hito en el 2016 la publicación del libro del 11º Diálogo Latinoamericano de COWAP, que se realizó en el 2014 en Buenos Aires. Se llamó Parentalidades y Género, su incidencia en la subjetividad. O sea, si ustedes leen ese libro que tiene ya 6 años, o sea, yo lo volví a leer y decía que cuántas cosas ya se estaban pensando y se habían repensado, ¿no? Y cómo, qué rápido se olvida también todo eso y bueno, y es un circuito así sin fin, ¿no? A más de 10 años del libro de la Rudinesco, ¿no? Mucha agua había pasado bajo los puentes. En dicho diálogo se incorporaron a la reflexión las familias liminales, las que estaban en los márgenes de la teorización psicoanalítica, las que incomodaban desde su invisibilidad, las que cuestionando lo hallado nos siguen impulsando a continuar, yo creo, aquí doy agua para mi molino o para nuestro molino, al trabajo pionero que viene haciendo COWAP hace tantos años, ¿no? Un concepto central para mis reflexiones sobre las nuevas parentalidades vino, yo digo, para variar, de María Malizade. Ella en aquel entonces ya decía, 2014, ¿no? Propongo denominar liberación de la parentalidad a estos fenómenos de inclusión parental novedosa. Me pareció fantástica la idea de liberación de la parentalidad, ¿no? Ella llamó cuarta serie complementaria al contexto sociocultural, afirmando que conforman nuevos destinos. Las fantasías diversas sobre la procreación son ya realidades a través de las diversas técnicas para engendrar, gestar y crear hijos e hijas. Diversos trabajos presentados en aquel diálogo dieron cuenta de que la maternidad y la paternidad clásicas no eran garantía de felicidad, de bienestar, tampoco de patología. Se sumó a nuestro paradigma psicoanalítico la noción de pasión de hijo, desarrollada por Patricia Alcolombre, más allá de los géneros, además, ¿no? Ella en su doctorado justo está estudiando la pasión de hijo en varones, ¿no? Eva Rothenberg y Beatriz Agrest presentaron reflexiones sobre las homoparentalidades, incluso mucho antes que el diálogo, en el 2007. Quedaba claro que al margen de los sexos de la pareja que cría hijos, estos pueden ejercer una función de terceridad, otro de sostén, y estas pueden ser funciones compartidas y o alternadas. Y llamaron a todo eso función parental. Leticia Glosser luego desarrolla la noción de función tercera, ¿no? Llave de lo simbólico, ejercida por la cultura y los cuidadores, y ya no solo exclusiva de la función paterna o del padre, ¿no?
Otro aporte fundamental para mi escucha, otra vez de María Malizade, con una noción importantísima, que es de ella, y me gusta resaltarlo, función familia. Y con esto yo creo que abrió para poder entender muchísimas cosas que, miren, 7 años después estamos viviendo, ¿no? En sus palabras, la función familia es, la cito, subjetividades en red que sostienen, entre paréntesis, o derrumban al psiquismo, en un espacio ramificado de vínculos que exceden a la familia nuclear convencional. En esa red coexisten filiaciones biológicas con filiaciones de extranjería. Esta última en cursiva. Se refería a los vínculos que el infante forma con personas cercanas importantes, que conforman, nuevamente la cito, un mapa identificatorio y pulsional. Tienen un rol esencial en la conformación y estructuración del aparato psíquico del ser humano. En esa misma línea, Marcelo Viñar, en el 2000, se refería a esto como matriz grupal, ¿no? Mi amigo en Australia lo llama tribu, ¿no? Janine Puyet, en ese libro, está escrito, resaltaba la importancia de la diferencia diferida, es un concepto de Derrida, para insistir en que los vínculos y las relaciones, en lo que tiene valor en ellos, es el devenir y sus efectos, el proyecto, la solidaridad, la incondicionalidad, y yo resalto el amor. Es lo que vale y sostiene. Green, además, ¿no? Y en varios de sus libros dice que en lo humano la vida depende del amor, punto. Es simple, ¿no? Y complejo a la vez. Una cualidad que considero esencial al pensar en familias, parentalidades y cuidadores es el del devenir, o sea, no estático, ¿no? Virginia Ungar lo señalaba al decir que las parentalidades, la palabra, ¿no? Hacía pensar en el cruce del devenir madre y devenir padre, ¿no? Un poco haciendo referencia también a ese libro clásico. Quiero yo también resaltar ahora que existe el devenir hija o hijo, ¿no? Y que ellos adoptan emocionalmente a sus padres. François Dolto decía que los hijos adoptados, ¿no? Se parecían mucho a los padres adoptantes, ¿no? Pero acá lo que quiero decir es que los hijos que salen de una, digamos, nos adoptan o no, ¿no? Tiene que haber también ese proceso. Bueno, y de esa manera se conforman pues las nuevas y las viejas parentalidades, ¿no? Algunos cuestionamientos a partir, digamos, del estado de la cuestión. Y acá les traigo una cita de Borges en El Inmortal. Él repite además esta cita en varios de sus cuentos, ¿no? Sabía que en un plazo finito le ocurren a todo hombre todas las cosas. Y yo creo que en lo contemporáneo y lo moderno, lo he dicho ya varias veces, lo moderno y lo posmoderno en lo contemporáneo coexisten, ¿no? Yo no creo que uno vaya a desplazar al otro, o sea, van a seguir las clasificaciones y nuestra necesidad de definiciones y a la vez de desconstruirlo y dejarlo para un lado, ¿no? Y así. Aquellas que he denominado nuevas parentalidades han existido previamente, ¿no? Crianza en tribu, varios cuidadores de diversos géneros y filiaciones, consanguíneas o no, han estado siempre presentes. ¿Qué las hace entonces hoy diferentes? Las aproximaciones teóricas a esta interrogante, a mi entender, se relacionan con los deseos, ¿no? Yo enfatizo en el deseo de conformar una familia. Se acercan al orden de la voluntad de unirse en el cuidado de la prole de diversas maneras, sean 3 cuidadores, un grupo ejerciendo la función familia, una sola persona, ¿no? Pero siempre, como decía Alejandra Rey, sosteniendo una voluntad de querer procrear, ¿no? Sin embargo, acá también traigo la historia del velero de Teseo, no sé si la conocen, ¿no? De Plutarco, esa la Planche la trae para reflexionar sobre por qué seguir llamando pulsión de muerte cuando no tiene fuente, no tiene meta, entonces otra cosa.
Entonces, si han cambiado tanto las configuraciones, ¿por qué seguirlas llamando familia, ¿no? La historia del velero de Teseo es que cuando regresa de la guerra, él queda, siempre son trágicas estas historias, ¿no? Con el padre de que si están las velas, no recuerdo si Blancas había vivido y si estaba negra, había muerto, pero en el interín, en todo el recorrido, el velero, por la humedad, se pudre la madera, se oxidan los clavos, ¿no? Entonces van cambiando diversas piezas del velero y cuando llega al puerto no tenía ninguna original. Entonces esa es la idea. Entonces la pregunta es, ¿sigue siendo entonces el velero de Teseo cuando se le han cambiado todas las piezas? Entonces me hacía también este cuestionamiento, ¿siguen siendo familias o son otras cosas, ¿no? Tendríamos que pensar en un nombre que las represente mejor. Y entonces me fui al diccionario y ahí encontré que familia proviene del latín famulus, que significaba esclavo o sirviente. Parentalidad, por otra parte, proviene del latín parentalis y designa lo relacionado a los padres o parientes. Ahora pienso que quizá familia resulta hoy más neutral, ¿no? Abriendo a las viejas y nuevas configuraciones de cuidadores, ligados o no por consanguinidad. Un psicoanálisis vivo y abierto a lo que ocurre, cuestionador de matrices de pensamiento y entendimiento, de prejuicios, me lleva a imaginarlo estallado, como escribía en 1982 Maud Manoni, cuando describía a la institución estallada, ¿no? La institución donde ella trabajaba con niños autistas. Pero ella también llamó a esta institución un lugar para vivir. Es un libro hermoso, vale la pena revisarlo, ¿no? Yo me ubico en un lugar de no saber, ¿no? Donde todas estas nuevas formas, que creo que son viejas, ¿no? De criar, nos muestran nuevas formas de construirse, de elegirse, de adoptarse. Prefiero hablar de otras en lugar de nuevas. No sé qué otra palabra, de repente acá juntos podemos crear otra, porque otra también me parece que hay lo uno y lo otro, entonces siempre conlleva como, ¿no? No encuentro una palabra para describir mejor, ¿no? Pero nuevas, no, porque han existido antes, ¿no? Elijo pensarlas como lugares donde y para vivir. ¿Cuántos cuidadores tendría que tener un niño, digamos, una niña? ¿Quién decide eso? He sido formada en psicoanálisis con nociones que priorizaron el rol del cuidador principal, guardiana, por lo general del desarrollo u obturación del psiquismo de los hijos. En el interín he leído disculpas que dio Tasting a las madres de niños autistas, ¿no? Disculpas a los homosexuales, o sea, muchas cosas han pasado, ¿no? Muchos reconocimientos de errores, digamos, del entendimiento, ¿no? La noción de madre esquizofrenógena, etcétera, ¿no? Pero bueno, un máximo exponente, digamos, que a mí me sirve muchísimo en muchos sentidos, fue John Bowlby, ¿no? Con su teoría del apego y los desarrollos actuales que hay al respecto, son muy útiles, ¿no? Y acá encontré, ¿no? O sea, tratando de explicarme alternas. Buena, gracias. Ahí voy a ir anotando. Tronick en 1992, con Morelli e Ivy, estudiaron a los EFE. Los EFE, ahorita voy a anotar todo lo que me están escribiendo ahí, les voy agradeciendo desde ya. Los EFE son una comunidad al norte de Zaire. No sé si alguno de ustedes conozca estas investigaciones. Los infantes ahí no tienen un solo, sino múltiples cuidadores desde que nacen, ¿ya? Quienes llegan a pasar con ellos más del 50% del tiempo, además de la mamá. Los infantes EFE interactúan hasta con más de 5 adultos por hora y son cuidados por otras personas, además de sus mamás. Los autores explican este modelo de cuidado por las variables que caracterizan además a la comunidad EFE: trabajo, responsabilidad en la comunidad, ecosistema donde crecen, valores culturales. Las representaciones del self de niños EFE pueden explicarse por sus vinculaciones en red y no como lo entendimos desde Bowlby, a partir de unas pocas relaciones vinculares, siendo la más importante la que los bebés usualmente tienen con las madres en las sociedades occidentales.
este tipo de crianza, ¿cómo se dice? Madre-bebé, o sea, con el cuidador principal, produciría el CCC, ¿no? El modelo de atención y contacto, el Care and Contact Model. Se ha hipotetizado, volviendo al estudio en las tribu F, ¿no? Que como producto de estos múltiples cuidadores, los niños crecerían con mayores niveles de sensibilidad que niños en culturas occidentales y con una mayor cantidad de bases seguras, ya que el vínculo de apego no se construía solo con la madre, sino con cada uno de los cuidadores. O sea, esto va contra lo que planteaba Bowlby, ¿no? También podría tener los niños, ¿no? Suponían una mayor necesidad de estar acompañados todo el tiempo, ¿no? En tribu, en mancha, a diferencia de los niños en las culturas occidentales, siendo que nunca están solos y siempre estaban a la vista de alguien. Cabe señalar que los EFE también podrían desarrollar no también habilidades de autorregulación, ya que tenían siempre cuidadores que los estén regulando, ¿no? Por ejemplo, esto me hace un poco, digamos, eco en la tribu cuidadora que compartí inicialmente con ustedes, ¿no? Cuestiona algunos de los principios teóricos que tal como nos fueron enseñados en el pasado, eran planteados además como universales, ¿no? Ya voy terminando, ¿no? Mis reflexiones. Entonces, ¿dónde pongo lo hallado, no? Y acá otra cita de Benedetti: a todos nos desvela algún pasado, nos enciende un presente. Algunas de las características han sido descritas en investigaciones sobre familias homoparentales y fueron relatadas por Alan acerca de sus hijos, descritos como cuidadores, amigables, solidarios, considerados, no juzgadores, conectados. Por su parte, Eldad se siente orgulloso y asombrado de sus hijos, de verlos crecer y tener con ellos actividades cotidianas y divertidas. Él no se describe haciendo las reglas, más bien las respeta, las reglas que ponen las mamás. Él es alguien quien escucha honestamente a sus hijos y a las moms, ¿no? Es lo que él me cuenta. Al parecer, en esta familia existen 3 bases seguras o faros orientadores. Estos relatos, el de Alan y de los EFE, me llevan a elegir cuestionar y reubicar en croquis el concepto psicoanalítico de apego, por ejemplo. Una de las funciones de la función familia en un grupo tribu de familia es la sensibilidad, ¿no? Acá hay una investigación al respecto, que en los casos expuestos se da en una red de cuidado entre los cuidadores. Es un elemento básico en los vínculos de apego, ¿no? Ocurriría en los tejidos de cuidado parental, familiar, en el que cada uno facilita y cubre deficiencias, o sea, más una complementariedad, pero que se multiplica, no solo de a dos, ¿no? Y esto ayudaría a relajar presiones, ya que las responsabilidades son compartidas con más personas, ¿no? La base segura se establecería con varios cuidadores y más específicamente en los diversos vínculos, o sea, en la red familiar, ¿no? Así como hablamos del vínculo, no solamente transferencia contra transferencia, sino lo vincular, acá también, ¿no? La función familiar en lo vincular de varias personas. Bueno, repito lo de Green, en lo humano la vida depende del amor, ¿no? Del cuidado, sin importar la cantidad de miembros que compongan las familias y sus dinámicas. Ahora, quizás lo pongo como una postdata, ¿no? Debo decir que esto que yo he llamado nuevas parentalidades existen hace mucho tiempo. Podemos pensar en el Ayu, ¿no? Por ejemplo, de los incas o los kibbutz en Israel, ¿no? Ciertamente configurados con otros determinantes sociales, económicos, culturales, políticos y también inconscientes, ¿no? En las que he llamado actuales, ¿no? A las que yo llamo actuales, el grupo de tribu, de familia, yo creo que lo que resalta es el deseo y el amor, ¿no? Pensando también en la idea de Patricia, ¿no? De deseo de hijo, ¿no? O sea, el deseo de familia. Esparcido en grupos, digamos, ¿no? La necesidad gregaria de criar juntos, ¿no? Quizás ya todo fue dicho y no haya nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y por eso recuerdo la cita de Borges, ¿no? Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo que el porvenir lo será.
Así que creo que acá me puedo quedar para escucharlas, para conversar, ¿no? Y para ir anotando ideas también que ustedes me puedan dar. Gracias, Chela, por el recorrido histórico, por los conceptos, todos conceptos muy interesantes, muy importantes, muy actuales, que nos hacen mucho sentido, ¿no? Que nos acercan mucho eso, a conceptualizaciones que vemos habitualmente en la clínica, ¿no? Es tiempo de dar paso a la audiencia. Hay mucho interés en la participación, ha habido algunas ideas en el chat. Entonces, por favor, levanten la mano virtualmente para que André les pueda activar su audio, ¿sí? A Penny, por favor. Hola, gracias. Gracias, Chela. La verdad que, bueno, yo estoy estudiando, pero me parece fascinante lo que acabas de decir. De verdad que gracias. Y me quedé pensando en esto el apego es algo que a mí me interesa un montón. Y pensaba esta idea nueva para mí de los apegos, digamos, con diferentes personas. Me parece muy interesante y lo relaciono con lo que dijiste de que los hijos también deben de adoptar a sus cuidadores y pensaba si podrías profundizar un poco en estas dos ideas que me parece que pueden estar relacionadas, porque si tú tienes varias personas que te cuidan, finalmente el niño adoptará a los que son sus figuras de referencia, más allá del vínculo consanguíneo, ¿no? O quién lo cuida más o menos. En realidad también me imagino que está jugándose eso también ahí. Es una mutua elección, no sé. Quería ver si podías profundizar un poco en eso, no sé si entiendes mi pregunta. Gracias. A ver, voy a ver, en todo caso, lo que me suscitas, ¿no? Lo que tú Sí, traes. gracias. Claro, se encuentra que estos niños, y esto contradice la teoría de apego, que habla de la base segura, ¿no? Y es más, o sea, ¿se acuerdan la impronta, ¿no? Esta primera captación del bebé, este vínculo, etcétera, ¿no? Pero es un vínculo de apego. Lo que encontraron es que estos chiquitos desarrollaban ese mismo vínculo, porque lo midieron, ¿no? Estas son un par de investigaciones que hay. Midieron con escalas de apego y desarrollaron apego con varias personas. Pero estoy segura que adoptaron con quienes desarrollar este vínculo de apego que es bien específico, ¿no? O sea, se mide por una serie de ítems, digamos, no es cualquier cosa. Entonces, creo que sí, ¿no? A mí me gustaba pensar la idea de la adopción de ida y vuelta. Yo recuerdo haber escuchado esto en un co-op en Uruguay de un pediatra, ¿no? Que él trabajaba, ¿no? Y veía que las y los padres tenían que adoptar a sus hijos. O sea, era como un proceso de búsqueda activa de hacerlos suyos, ¿no? Y viceversa también, ¿no? Entonces, yo creo que se da este vínculo que tiene una base biológica, de la base segura, la sobrevida, la sobrevivencia, ¿no? Eh, y que sí, hay como múltiples adopciones, ¿no? Que tiene que ver, pero sí tendría que ver, digamos, que si es que seguimos esta idea de que la familia primero es esta red, pero esta red que crea vínculos de soporte y de apego. Pero sí coincido con lo que tú dices, que los niños tendrán seguramente que adoptar a quienes o con quienes, ¿no? Pero sí creo que no una sola persona. Creo que esto de la exclusividad es lo que está cambiando, ¿no? Sí, Claudia. No sé si Penny, en todo caso seguimos hablando, que nos vayan ocurriendo más ideas. Perdón, solo una cosita. Se me ocurría esto que estabas diciendo con la experiencia, bueno, en mi formación en este orfanato en Hungría, que es la doctora Emmy Pickler. En Ajá. realidad lo que ella logró fue justamente, es que me hace bastantes conexiones esto que estás diciendo, porque en un contexto de orfanato, estos niños que fueron cuidados de una manera muy particular además, lograron estos vínculos claramente, porque cuando se hicieron estudios longitudinales, estos niños fueron seguros, formaron una familia y rompieron todos los esquemas de hospitalismo, de todo lo que se
se medía en esa época de niños saliendo de orfanatos, y literalmente 0 de esos niños tuvieron problemas de ningún tipo. Bueno, obviamente eso es menos un comentario, no voy a estudiar No, un poco pero más eso, sí me pero parece importante, me has hecho acordar a cuando, y poquito tiempo que fui al poricultorio, creo que acá Techi nos puede hablar muchísimo al respecto, ¿no? Yo recuerdo clarísimo, estoy hablando de los 80s, ¿no? Una bebita que acababa de llegar, no sabían cuánto tiempo tendría, ¿no? Ya se sentaba, pero era menos de un año, y lloraba, y claro, tenía cuidadores diferentes, ¿no? Que iría en contra de esto exacto. que yo les estoy proponiendo, pero lo que resultaba era que nadie se apegaba a esta niña tampoco. O sea, era como, la trataban como un objetito y había que calmarla y había que comerla. O sea, no hubo esta adopción, digamos, ¿no? De ida y vuelta. Sí. Sí, eso me hace pensar. Entonces, no es que porque hayan varias va a estar bien o porque No, hayan varias va a estar mal, ¿no? Creo que es el deseo y la calidad de los vínculos lo que importa, claro. ¿no? Bueno, es lo que Y, deriva de la investigación de Spitz, ¿no? Finalmente. Mm. De esta adopción de esas sí, enfermeras que vivían, ¿no? Bueno, Gracias, muchas gracias. Claudia Oquendo, por favor. Claudia, de ahí Lucía y de ahí Graciela Boloski está levantando la mano. sí. Bueno, sí, muy interesante, muy simpático, además muy claro, ¿no? Pero cuando hablabas de esta elección y de esta conformación de familia con más personas, ¿no? Más amplia, pensaba no solamente en la diversidad de familia que vemos el día de hoy, así haya existido siempre, sino que ahora se habla, ahora se ve, ahora es más abierto, sino también pensaba en el rol de todas las nanas, ¿no? Que son personajes fundamentales en muchas familias con las que sí muchos niños logran un apego y una relación importantísima, pero que no han sido consideradas de esa manera por una diferencia social, creo yo, ¿no? Uy, sí, tienes Entonces, razón, Claudia. Y sobre mm, todo, o sea, bueno, en diversos países, pero nosotros muchísimo, ¿no? O sea, claro, nosotros. cómo, digamos, puedes querer tanto a una persona que no tiene un lugar, no, muchas veces no, ni la dejan comer en la misma mesa. Hasta Ujú. hace poco, espero, no sé, debe seguir. Sí. Claro, ¿no? Y es un poco el mismo rechazo que ha habido contra los homosexuales o las lesbianas o las diferencias, los trans mucho más todavía, pero de alguna Sí, forma también ha sido la misma discriminación totalmente de contra el acuerdo. servicio, ¿no? Con el servicio Ujú, ujú, de- y que yo creo que también tienen un rol bien importante, ¿no? En los apegos. así es. Ujú. Gracias. Lucía, por favor. Hola Chela, qué lindo ha sido Hola, escucharte, en verdad. gracias. En muchos años hice mi internado en el centro de psicoterapia y me acuerdo que me gustaba mucho escuchar tus clases. Yo pensaba en la idea de la parentalidad comprometida, que creo que refuerza la idea de que pueden haber muchas personas, y creo que hoy día en el consultorio se ve casas llenas de gente y niños sintiéndose muy solos, ¿no? Niños que no han sido vistos, sobre todo durante la pandemia. Niños expuestos a pantallas por mucho tiempo, ¿no? Y al no estar en socialización, se perdieron muchísimas cosas, ¿no? Y esta idea de la parentalidad comprometida o la función de familia que has planteado, que me ha parecido linda, creo que libera también mucho a las madres que hoy crían en solitario, ¿no? Tratando de cargar con un peso impuesto por la sociedad de que, entre comillas, las mujeres y las madres lo pueden todo. Ujú. Y creo que es una invitación también, ¿no? A reformular la idea de la función materna y la función paterna. La función del cuidador, la función de la acogida, la función de la calma, ¿no? Porque la idea de la función materna es como todo este holding maravilloso y la función materna es como la realidad que impone, ¿no? El corte de esta cuestión funcional, qué sé yo. Pero en verdad, hombres, mujeres, personas, la idea es poder ejercer eso, ¿no? Ujú. Y creo que eso es lo bacán de poder replantear ciertas cosas. Hablar de Sí. ¿no? No sé, paternidades comprometidas, más allá de la o las personas. Sí. Ujú. Yo creo que si pensamos en lo que
existe en la realidad y no en las teorías, ¿no? Vemos estas cosas, ¿no? Lo que tú estás diciendo, las podemos pensar y formular así. Justo estoy releyendo a Jessica Benjamin, Sujetos iguales, ¿no? Objetos de amor, y ella planteaba también esto, ¿no? Que la simbiosis con la madre, el padre tercero, y ella plantea algo que no es que tenga que dejar uno por el otro o la una por la otra, ¿no? Sino que se suman, y también con el padre en la familia clásica, haciendo la salvedad, ¿no? Va a tener un vínculo de a dos, o sea, un vínculo de a dos con la mamá, un vínculo de a dos con el papá, y vínculos terceros con un montón de gente y con ellos también. Y claro, yo lo leí y decía, obvio, ¿no? Porque eso es lo que ocurre en algunos casos, claro, en algunos casos. Pero es que muchas veces no, yo creo que no nos atrevemos a formularlo así, porque digamos la teoría dice y la madre, como hay también una cuestión biológica, innegable, ¿no? Pero se suman otros, ¿no? Otras vinculaciones, y vivirlo así creo que alivia mucho. He anotado varias de las cosas que has dicho, Lucía, me gusta, la función de la calma. Qué bueno, maravilloso. Sí. Ya. Sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, fue todo una intervención de deconstrucción de mucha teoría. Y pensaba, quería agregar algo de una institución que aparece muy tempranamente en los niños hoy en día, que es la escuela. Y qué lugar también, porque aparece un cuidador comprometido y un cuidador, y hay niños que se vinculan de manera especial. Yo me acordaba de Ferbein y el buscador de objetos. Y hay niños que buscan y se vinculan y adoptan al maestro, y a su vez el maestro los mira a ellos especialmente. Y me parece que también, ahora que el comienzo de la escolaridad, o por lo menos en la Argentina, es tan temprana, me parece que es un factor de crianza importante. Y parte de esa red, una red por ahí de extranjería, pero es parte de la red de cuidado. Sí. Y también aparecen muchas veces llegando a los consultorios chicos porque son vistos por la escuela y no por la familia como niño que tiene algo distinto, que no puede vincularse mejor. Y me parece que también hay que escucharlo hoy. Excelente. Me parece así una quinta serie complementaria, ¿no? Cuando pensemos en familia, tienes razón, sí. Tienes mucha razón. Y acá también los niños van desde bien chiquititos al nido, le llamamos acá, ¿no? Que no es lo mismo que una guardería, eso es otro sistema. Entonces, sí, ¿no? Y sí, pues hay diferentes buscadores de objetos, ¿no? Estaba pensando en estas investigaciones de Stern, que hay filmaciones y cómo hay bebés que despiertan a las mamás deprimidas, otros que se hunden más también, ¿no? Increíble, ¿no? Como todo esto bonito. Gracias, Graciela. Bueno. Estoy sumando. María Elvira, por favor, y luego Cecilia Sousa. Ay, Sheila. Hoy te muteaste otra vez, te silenciaste. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? No, Sheila, encantada de escucharte como siempre, siempre tan creativa, además todo lo que dices tan nutritivo. Yo estaba pensando en este concepto de Janine y de Isidoro de la genidad, ¿no? Y cómo cuando nace un bebé, una mamá biológica igual siente, o sea, y el bebé con una con el bebé, y uno, el padre, o sea, va generando todo un vínculo a partir del cual se empieza a construir una relación, ¿no? Y pensaba en esto, en esta maravillosa oportunidad de generar tantas oportunidades de poder, en estos casos, de tener, digamos, cuidadores diferentes, múltiples cuidadores, poder ir también generando desde el niño o la niña con esos padres o madres acompañantes
ir generando esas relaciones, esos vínculos e ir sintiéndose sostenido cuando no hay, digamos, en un inicio esa sensación de sostén que puede tener un bebé cuando una madre o un padre o un cuidador cercano no está ahí dispuesto, ¿no? Entonces, esta posibilidad y de ir sintiéndose, ir construyendo ese vínculo de diferentes maneras me parece muy, muy lindo, pero siempre con el afecto. Y es algo de lo que mencionaste también, Chela, ¿no? El tema del amor, el afecto. Qué importante es, qué sostén es el afecto. Venga de donde venga, ese afecto que puede sentir el bebé, que también el bebé da, y la bebé da, ¿no? Y el padre y la madre lo va sintiendo y los cuidadores lo vamos sintiendo. Nada, es como para pensarlo, ¿no? Pero me Sí, parece sí. muy, muy lindo porque abre todo este tema de las relaciones desde las parejas, tanto homosexuales, pero también homoparentales, que son también importantes, ¿no? Que creo que así como estamos hablando de muchas personas alrededor de un bebé, hay veces que una sola persona puede generar un sostén muy importante también, ¿no? Pero bueno. Y ahora que te escucho, recuerdo esto que mencionaba, ¿no? La coparentalidad, ¿no? Que es un modelo diferente, o sea, el donante forma parte de la vida de esa familia. Eso yo no lo he escuchado mucho acá, pero sí en otros países, ¿no? Pero es otra forma de familia que está dándose, ¿no? Entonces, es que hablamos de familias, ya no es una familia, son familias, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, con mis hijos no te metas, y todo lo que estamos viviendo, no tan polarizado todo el mundo. Sí. Okay, Cecilia. Yo pensé que eras una foto. Oh. Hola, Cecilia. Otra vez estás en silencio. Ahora. Ya. Qué gusto escucharte, Chela. Bueno, nada, iba escuchando varios comentarios, pero me quedé pensando en el trabajo que hice en el penal de Santa Mónica, digamos, primero como voluntaria con un grupo, pero luego la tesis, ¿no? Que yo te lo he comentado algunas veces. Y era el trabajo de verdad. La tesis era madres que vivían con sus hijos dentro del penal. Entonces me quedo pensando en varias cosas. Una de las conclusiones, digamos, es que ellas son madres, pero forman como un grupo de madre colectiva también. Es decir, no son solamente esta dinámica de la madre y el hijo. Además están todos los voluntarios, además. Pero lo duro y lo fuerte ahí, y no solamente pasa en el Perú, sino pasa por lo menos en toda Latinoamérica y en algunos países de Europa, que a los 3 años te separas de la madre. Entonces, en el Perú, y ese es el dato que yo manejo, digamos, el INAVIF y el puericultorio muchas veces no están en capacidad de recibirlos. Por lo tanto, esos niños, niñas, terminan como desperdigados en diferentes, te digo, hasta ubicaciones, les digo, ubicaciones geográficas, repitiendo muchas veces los patrones de conducta antisocial. Cuando se ha ido formando 3 años, en las 8 entrevistas que dije, esas mamás decían, es primera vez que puedo ser madre en exclusiva, ¿no? Entonces es un cuestionamiento grande a nivel social, político, cultural, de qué se hace con esos niños una vez que salen. Entonces, nada, me quedaba pensando es como que te dan esta contención, este holding un rato en exclusiva y después viene toda una desorganización a nivel del aparato psíquico, de los vínculos, Nada, me parecía como pertinente traerlo también, ¿no? En esas partes vulnerables. Sí, claro. Eso es terrible, ¿no? El deshacimiento del vínculo, el desarraigo traumático, o sea, no, qué terrible.
salvo que me imagino raros casos, tú debes ser más Cecilia, ¿no? La abuela o la tía o alguien haya estado en contacto constante con ese niñito o niñita, que dudo, en algunos casos sí, ¿no? Pero muy poco, y que vayan con ellos, desarraigo total, o sea, no puedo imaginar. En muchos Espantoso. casos el padre también está en prisión. Sí, claro. Claro, y son familias que vienen ya movidas, desorganizadas, vulnerables, ¿no? Ajá, sí, fuerte. Gracias, Chel. No, gracias a ti también por siempre traer estas otras realidades, ¿no? Que sabemos que existen, pero no las pensamos mucho. Claro. Sí, sí, sí. André, habilitamos a Elvira, por favor. A Elvi. Bueno, lo primero, Chela, un placer escucharte. Realmente una maravilla ver el recuento teórico que has hecho y todo lo que estás pensando y todo el camino que has recorrido tú con otros colegas, con otras colegas también, como parte de COWAP, para pensar ese tema de las parentalidades. Me parece interesantísimo y absolutamente valioso. Lo segundo, me parece muy interesante esta invitación a estar en el lugar de no saber y empezar a cuestionar y a pensar nuestros prejuicios, que a veces tienen una fuerza enorme, incluidos nosotros como profesionales, ¿no? Y que hay que estar todo el tiempo repensando en la atención clínica, en fin, en X situaciones. Lo tercero, así como hace un instante mencionaron a las nanas, yo mencionaría a las abuelas. Me imagino que están incluidas dentro de las terceridades, o no sé, pero creo que acá en el Perú, y estoy pensando en ese momento en la época de la pandemia, la presencia o la ausencia y la importancia que ha tenido para algunos niños esto, ¿no? Niños que estaban acostumbrados a crecer con sus abuelas porque los padres trabajaban y de pronto, justo lo escuchaba el otro día, en fin, bueno, no importa, pero el dolor que había significado para dos niños acostumbrados a ver a su abuela de 6 a 6 todos los días y que dejaron de verla durante mucho tiempo, ¿no? Con el hueco profundo que eso significó, más el trabajo de los padres todo el tiempo a distancia, etcétera, ¿no? Y lo último es un poco haciendo el rol de abogada del diablo. Ya tú has hablado del deseo y el amor como elementos fundamentales. Y puede ser por lo que está apareciendo ahora en la clínica, no sé cuál es la experiencia de ustedes, colegas, ¿no? Pero cada vez veo yo más niños que son producto de estas relaciones de choque y fuga, ¿no? Parejas que de pronto tienen 3 meses saliendo y ya, ¿no? Se embarazaron, y son esos niños que al final no son queridos por nadie y que se los acaban arranchando o tirando unos a otros. Entonces es todo lo opuesto y no sé dónde ubicaríamos esa realidad que el nivel de patología que crea es grave, ¿no? Eso, nada más. Muchas gracias, de verdad que súper interesante. Gracias, Elvira. Nada más y nada menos. Sí, yo creo que es, no sé, que serán familias de desarraigo, no sé cómo pensarla, porque son también familias. Ahora, tienes razón, o sea, quizás yo he puesto énfasis en esta, un poco me encontraba, yo me hacía con esta frase Green, en el humano se trata del amor, ¿no? Cuando está hablando justo de narcisismo de vida y narcisismo de muerte, ¿no? Que el desamor desata las pulsiones de muerte, ¿no? Que es lo que él plantea. Pero claro, no, la mayoría no son, no sé si la mayoría, pero un buen porcentaje, ojalá que no, la mayoría no es así, pues, ¿no? O por ejemplo, si hay amor, si hay este vínculo, y por ley se tienen que separar, o sea, la realidad nos muestra muchas otras combinaciones, ¿no?
Sí me parece, retomando el tema del prejuicio, creo que hay que insistir en ese tema, ¿no? Yo les voy a comentar la cochair de Norteamérica, Margarita Cerejido, la cochair, nuestra otra cochair de COAP. Ella ha presentado varias veces trabajo sobre el prejuicio. Ella hizo su tesis doctoral hace, ¿cuántos? Creo que 30 años puede ser, o 20, no recuerdo muy bien ya los años, es un detalle, ¿no? 10 o 20 años para nosotros a esta edad. Ella entrevistó a madres solteras, ¿no? Porque la teoría decía que las madres solteras, o sea, las que querían tener hijos y buscaban tener hijos, y las que también tenían y se los quedaban, eran narcisistas. Y comprobó que todas las madres solteras eran narcisistas. Ella tuvo la oportunidad de reubicar a estas madres 20 años después y entrevistar a los hijos, a las hijas y a las madres, y encontró otra cosa, ¿no? Ella ya se había replanteado todo este tema, que finalmente ella lo plantea como un prejuicio, ¿no? De que si tú querías, además yo recuerdo también en los 80, si tú tienes un hijo es por tu narcisismo, ¿no? En fin, ¿no? Creo que a veces nos la creíamos, además tenía que ser hombre, ¿no? Etcétera. Entonces creo que es importantísimo estar cuestionándonos siempre si estamos encontrando lo que queremos encontrar. Eso se sabe desde la biología, ¿no? Encuentras lo que sabes más o menos, ¿no? Eso me parece importante, y sí creo, también coincido contigo, estas familias, yo las llamaba, creo que reconstituidas en la pandemia, ¿no? Porque han sido en el Perú al menos 2 años, ¿no? De esta, en algunos casos amalgama, en otros casos una buena reunión familiar entre las generaciones, ¿no? Abuelos, hijos y nietos, y que ha generado un montón de vínculos, ¿no? Creo que alguna vez lo he escuchado, recuerdo, me imagino que a muchas personas, pero a Marcelo Viñar, diciendo que psiquismos 2 años es un montón, ¿no? ¿Qué huellas ha dejado todo esto, ¿no? Y por supuesto, me acuerdo de la abuelidad y esa maravillosa mesa de APNA en FEPAL hace años, ¿no? Para siempre recordar. Es más, creo que tú decías, contabas esta cosa que decía un abuelo, si no me equivoco, que el abuelo era como un árbol, que sentía hasta cuando una hojita chiquita, ¿no? Le pasaba algo, se movía o algo. Fundamental, ¿no? Sí. Gracias, Elvira. A ti, a ti. Y Andrea, habilitamos a Regi, por favor. Bueno, Chela, comparto con todos cuando plantean que nos encanta escucharte, realmente como que nos ayudas a ir hilvanando una serie de ideas nuevas, ¿no? Subversivas, muchas veces, ¿no? Eso espero. Sí, y me has hecho pensar en o sea, todo este tema del apego, del vínculo, sí, que tengo también otra idea para luego, pero es el tema de romper los esquemas de modelos únicos, ¿no? Entonces, de tener un hijo, de tener una pareja, de formar una familia, de los vínculos, ¿no? Y que creo que esto que trae nos confronta con estos esquemas que nosotros, como decía Elvira, también los terapeutas tenemos que ir replanteándonos, repensando, y me hiciste recordar algo que en una intervención focalizada, digamos, de pocas sesiones, entrevisto a una mujer joven y me cuenta que tiene, recogiendo un poco los datos, me cuenta que tiene una niña pequeña, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿y el papá? Y ella me mira y me dice, somos 2 mamás, ¿no? Entonces tuve que retroceder, ¿no? Y replantear y pedirle disculpas, ¿no? En el sentido de mis esquemas estereotipados, por más que intento repensar las cosas, es como uno lo tiene ahí, ¿no? Y necesita irlo como refrescando, replanteándose constantemente. Interesante, porque esta joven mujer me comentaba que habían decidido como hacer donante de óvulo, ¿no? Porque las dos querían que esta niña tenga algo de las dos, ¿no?
Y eso es plantear esto, ¿no? Que no hay una única manera, no hay un esquema, no hay un modelo, ¿no? De repente sí hay un modelo, digamos, no el modelo, sino una necesidad de encontrarse con el otro y construir algo, ¿no? Un poco eso me traía, ¿no? Todo esto, y que nosotros tenemos que replantearlo y repensarlo constantemente, ¿no? Y la clínica nos confronta con todo eso, pues, ¿no? Pensar la clínica, pero también el arte, ¿no? La literatura, el cine, son reflejo de las realidades también, ¿no? La vida Creo misma, que ¿no? La lo vida he asociado cotidiana. totalmente inconscientemente, ¿no? Con todo este lío que hay con el Buzz Lightyear y eso. De hecho, de haber metido lo del cine. Estaba pensando en otras películas, pero ahorita lo que está pasando acá, ¿no? También tiene que ver con todos estos cambios y las tendencias al no cambio también, las resistencias se ponen más fuertes, ¿no? En fin. O sea, acá para Graciela, no me acuerdo si está viendo todo un lío de la película esta donde se da un piquito, ¿no? Una pareja de mujeres mayores, ¿no? Y hay ruido acá político por eso. Bueno, en otros países la han prohibido, ¿no? La han sacado. ¿Qué película, Chela? ¿Cómo se llama? La de Buzz Lightyear, la última película de Pixar, creo, Disney. Sí. ¿Te acuerdas? Buzz Buzz Lightyear Lightyear es al de infinito Toy y más Story. allá. Toy Story. Bueno, que en Buenos Aires se prohibió el lenguaje inclusivo en lo oficial. Exacto, eso también. Y hay resistencias y los derechos conseguidos a veces se pierden también. Sí. Así es. María Teche, Andrés, le habilitas el micrófono a María Teresa Pierola, por favor. Quería tocar dos cosas que me parece que están vinculadas un poco a mi experiencia de vida, ¿no? De alguna forma me marcó muchísimo el tiempo que pasé en el puericultorio, ¿no? Que estuve 7 años y fue toda una experiencia de vida ahí. Y después mi trabajo en adopción de todos estos años también me ha dejado muchas cosas para pensar y para elaborar. Estaba pensando un poco cómo encontré el puericultorio cuando llegué, ¿no? Realmente era una institución arcaica con un montón de sistemas antiguos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me parecía increíble es que a los niños los amarraban en la camita para que no se cayeran, era la idea, ¿no? Entonces, yo establecí un sistema de que terminaba de almorzar, yo iba a dar una vuelta desamarrando niños, y la monja venía detrás mío a decirme qué está haciendo. Entonces le decía, porque eso lo digo que no lo hagan, pero lo siguen haciendo, y yo desamarro a los niños. ¿No? Entonces ahí teníamos un pleito constante. Hice una cosa, digamos, para ellas el niño se podía caer. Y la psicóloga loca decía, desamárrenlo porque el niño no se está moviendo, necesita moverse, ¿no? Entonces, una serie de prejuicios y de cosas. Otra cosa, por ejemplo, era que era la cantidad de niños y tampoco personal. Entonces, con Eitel, me acuerdo, la afán era reducir el número de niños por personal, esa era nuestra pelea también constante, ¿no? Porque, por ejemplo, para darles de comer el auxiliar tenía 8 niños a su cargo, entonces tenía una recipiente con una cuchara y daba una cucharada a cada niño, después regresaba otra vez la vuelta, pero era una cosa tan despersonalizada y tampoco cercana, ¿no? Entonces también era otro punto, entonces era como, y logramos algunas cosas, evidentemente sí, ¿no? Muchas no se pudieron cambiar, pero sí ahí hubo toda una experiencia ¿no? de cambio, ¿no? Era la psicóloga joven frente a un personal de mujeres mayores que entonces no aceptaban pues una serie de cosas que a mí se me ocurrían, ¿no? Y después mi trabajo en adopción ha traído también replantearme muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, estaba recordando niños que han salido en adopción al puericultorio y desde mi consultorio tengo ya toda una casuística de adopción de muchos años, ¿no? Pues vamos a tener en agosto un curso sobre adopción y trabajamos un poco, en este curso de agosto vamos a trabajar un poco el rol de la madre biológica y la madre adoptiva, ¿no? Esa relación que se está viendo ahora tan importante, ¿no? Sí, y Dafne por ahí hizo acordar el curso.
el curso de adopción. Sí, creo que esa relación de la madre biológica y la madre adoptiva es muy importante. Y estaba recordando un caso de un niñito que nos llegó, había sido encontrado en la calle, este chiquito tenía 2 años, y su mamá estaba con cuadros psicóticos severísimo, y entonces la mamá fue al hospital La Correra y el niño fue al puericultorio, ¿no? Y era un niñito con una inexpresividad impresionante, realmente tenía una dificultad de expresarse tremenda, un niñito muy hacia adentro, ¿no? Realmente además tenía la carita llena de heriditas y cositas que, digamos, todos problemas de la piel, el tema de la sensibilidad, ¿no? Que estaba ahí, entonces era un niño que estaba para adopción, porque la mamá estaba ahí, no había padre, la madre, era una paciente que entraba y salía al hospital a correr, no se explicó el doctor, entonces los niños hay que darlos de adopción porque nada más nunca se va a poder hacer cargo. Pero toda la gente que venía, yo le presentaba a este niño tan inexpresivo, con su carita toda maltratada, entonces a nadie le entusiasmaba el niño, para nada, ¿no? Entonces además me decían que tiene el antecedente de la madre psicótica, ¿no? Hasta que llegó una mujer sueca, una abogada sueca, que quería adoptar un niño. Entonces yo le presenté a este niño, José, y entonces ella me dijo, ¿y por qué no lo han adoptado hasta ahora? Porque le dijo, todo el mundo, digamos, siente mucho temor, digamos, del antecedente que él tiene. Entonces me dijo, yo quisiera pensar en esta adopción de este niño, pero quisiera que me ubicara una genetista, tuviera experiencia, que me dijera esta herencia genética que él trae, cómo es, ¿no? Y conversar además con el médico que ve a la mamá, ¿no? Entonces yo lo acompañé en estas 2 expediciones, fuimos donde Marisa Michelena, y Marisa le dijo, mira, los últimos estudios dicen que en un caso así hay un 8% de posibilidades de que el niño herede esto. Entonces ella volteó de mí y me dijo claramente, me dijo, no, en un caso así yo apuesto por el ambiente, ¿no? Que el niño va a tener. Entonces eso estaba resuelto. Ahora tenemos que hablar con el médico. Entonces ella quería hablar con el médico y decirle si realmente la mamá nunca se iba a poder hacer cargo del niño. No quería, digamos, llevarse un niño que su mamá se podía hacer cargo después de él, ¿no? Entonces, muy honesto, una persona muy, muy honesta, realmente, sí. Fue toda una experiencia trabajar con ella. El médico le dijo, no, señora, la mamá no se va a poder hacer cargo nunca del niño si que usted asume la adopción tranquila, ¿no? Y ella dejó una cantidad de dinero, algo para ayudar a esa señora, digamos, con la medicación. Pero después acompañé bastante a esta mujer, todo el trámite, la adopción, todo, y realmente qué difícil fue lograr el vínculo con este chiquito, ¿no? Realmente, porque era un niño muy inexpresivo, ¿no? Era un niñito que, ella me mandaba fotos constantemente del niño, ¿no? Cuando regresó a Suecia, ¿no? Y veíamos el chiquito con esa dificultad de expresar, su carita inexpresiva mucho tiempo, ¿no? Hasta que poco a poco fue pudiendo vincularse, ¿no? Ahorita ya es un niño que está en la universidad, ¿no? Yo sé de él y sé que ha evolucionado bastante bien, después la adoptó otra hermanita, esta chiquita en Colombia, que digamos con una historia menos complicada que la del primer niño, ¿no? Pero cómo estas cosas marcan a los niños, ¿no? Vemos un poco estas historias, ¿no? Y en adopción he visto también casos muy, muy difíciles, ¿no? Que hemos ido trabajando, ¿no? Y este asunto del miedo a la madre biológica, eso está muy, ¿no? Las madres adoptivas hay un temor tremendo a qué cosa está dejando esta madre biológica en el niño, ¿no? Qué marca le va a dejar, qué cosas quedan ahí atrás, ¿no? Y es importante como perderle el miedo a estas personas y poder entender un poco más su rol y qué rol tienen en la vida de los hijos, ¿no? No cada vez en adopción los padres adoptivos se vinculan más incluso con la madre biológica, incluso con la familia biológica muchas veces, ¿no? Digamos, ya se está rompiendo ese tabú que había tan fuerte ahí, ¿no? Hay un cambio importante. Tenemos ahí mucho pan que rebanar en el camino, ¿no? Sí, seguir actualizarse, ¿no? Con todo lo... perder el miedo, ¿no? Un poco... Sí, y también pensaba cómo nos marcan a nosotros, ¿no? A ti, todas estas historias que has vivido, que has ayudado, digamos, y a nosotros también, ¿no? Nuestros pacientes, nuestros amigos, la trama de vínculos, ¿no? Que llevamos dentro. Sí, y que ayudan a pensar también en explicaciones que al final nos sirven porque nos sirven para entender y intentar ayudar, creo, ¿no? Sí, recuerdo un caso de una pareja también que llegó, y una de las primeras cosas que el papá me dice, hablando un poquito de la historia de ellos, y me dice, bueno, como ella es la que no puede tener niños, porque yo sí puedo.
¿no? Como que fue a ella, ¿no? Ella es la incapaz de no poder tener niños, entonces los problemas vienen por ella, ¿no? Entonces, bueno, una mujer muy eficiente en lo suyo, era una ejecutiva con un alto cargo, pero esta señora no sabía jugar, entonces conmigo aprendió a jugar, ¿no? Es decir, ella me decía, mamá no jugaba conmigo y yo no sé jugar. Entonces, además, yo la vi vestida, salía una mujer impecable con unos tacos de este tamaño, un vestido pues, pegado, ¿cómo iba a poder jugar en corto juego? Entonces le dije, tenemos un problema. Si usted así no va a poder trabajar, ¿no? Porque habíamos ya quedado a trabajar en una terapia vincular y qué sé yo. Entonces le digo, ¿por qué? Me dices, y mira, le digo, porque para jugar con un niño de 3 años tiene usted que sentarse en el suelo. ¿El suelo? Sí, se juega en el suelo. ¿No? Entonces, pero este es mi uniforme de trabajo, me dijo ella, ¿no? Entonces, ese atuendo era su uniforme. Bueno, usted trae un maletín acá con un buzo, se pasa al baño, se cambia el buzo y ya está lista para jugar con su hijito, ¿no? Y realmente aprendió a jugar. Y ella me decía que al comienzo ella le decía a sus amigos, ¿no? Le decía, estoy pagando para que me enseñen a jugar, ¿no? Y después poco a poco fue aprendiendo y realmente encontrando lo importante que era, ¿no? Jugar con su hijito. Eso, realmente sacamos una capacidad lúdica en esta mujer bárbara, ¿no? Realmente después adoptó una segunda niñita que ya la cosa caminó mucho mejor, pero tenía una serie de cosas que me decía, ¿no? Bueno, un día pongo plastelina, entonces me decía, qué asco me da agarrarla, porque nunca agarré plastelina de niña, ¿no? Entonces le generaba pues una cosa de sucio, ¿no? ¿No? De cómo las cosas marcan, y a ese chiquito se ve adelante muy bien, también realmente, ¿no? Pero ella expuso a su parte muchísimo, entonces un poco uno recuerda esas cosas y sé qué importantes son es ver todo esto, ¿no? Y ese temor a la madre biológica es un punto también importantísimo. Escuchándote, Teche, me hace recordar eso que nosotros también a veces podemos adoptar simbólicamente a nuestros pacientes, ¿no? A esta mamá como que tú la adoptas, ¿no? Y le enseñas a jugar, ¿no? Sí. Es importante. No, y aprendió que entraba a mi consultorio y se sacaba los zapatos de taco así por el aire, volaban, y ella se tiraba al suelo a jugar con el chiquito, ¿no? Realmente era así, o sea, de lo que teníamos al inicio, lo que tenemos ahora es otra cosa completamente, ¿no? Y saltaba con el chiquito y hasta ahí hubo una cosa graciosa, ¿no? El chiquito una vez estábamos jugando con los carritos y encontró una familia de chanchitos. Entonces él ubicó en los chanchitos su propia familia, papá, mamá y él, ¿no? Entonces ir a mi consultorio para él era, hoy toca oink oink, ¿no? Entonces toca los chanchitos, ¿no? Un poco que hablamos de lo que es la familia y todo eso, ¿no? Una cosa muy, muy interesante, ¿no? Sí, para ella fue toda una apertura, muchísimas cosas y el niño también, ¿no? Entonces, sí, después yo veía este chiquito más grande, recogía a la hermanita, que se yo, era otro niño, completamente la carita era otra, ¿no? Como las caritas de los chicos van cambiando, ¿no? Y la mamá podía abrazarlo, y era pues una relación diferente, ¿no? Sí, a uno le moviliza muchas cosas. Bueno, gracias, Teche. Si empiezo a hablar, yo puedo seguir hablando mucho rato. Sí, tanto por aprender. Quisiera compartir algo de mi experiencia un poco por ahí. Sí, muchas gracias, Teche. Marisa, por favor. Hola, mucho gusto de estar aquí, Graciela. Yo soy estudiante de psicología, a bastante tiempo más tarde que muchas de ustedes, pero como pienso y de lo que escucho y de lo que voy aprendiendo, no hay duda que tendríamos que abrir nuestra mente así mucho para poder entender que no es el individualismo el que va a primar en este tiempo en el que los cambios exigen que efectivamente las familias sean diversas por diferentes razones, ¿no? Por diferentes razones, pero cómo desprendernos de tantos prejuicios, de tantas estereotipias, de esa falta de desprendimiento humano para tener unos vínculos afectivos bonitos, que los chicos puedan crecer. Digo, es que ni con los suyos ni con los ajenos a veces pasa eso. Entonces, ¿cómo prepararnos para que
para que pueda haber una relación familiar así tan amplia como todas las personas que de una u otra manera influyen. Y yo a veces discutía, por ejemplo, en casa con mi mamá, ahora yo soy abuela, ¿no? Pero discutí y le decía, mamá, a mis hijos no los he criado sola. Mis hijos son producto de todos los que se han acercado de una u otra manera a ellos. Entonces, no me juzgues solamente a mí. Además, ellos tienen lo propio, ellos tienen derecho a tener lo propio. Y entonces, miramos tantos casos y ahora se han visto tan patentes en la pandemia. Entonces, digo, ¿cómo aprendemos a entender que efectivamente el amor es el que va a poder solucionar aquellas cosas que no las podemos hacer, que si el amor no se ha aprendido a veces en casa, cada vez está menos presente en los hogares porque papá y mamá están corriendo y sabes que tienes a toda la familia y todos están mirando sus pantallas y el sentido vincular que hay entre ellos es tan pobre, pero tan pobre, que ni eso es familia, ni aún viniendo cualquier persona de fuera a veces. Entonces, es como que ir en paralelo haciendo el esfuerzo por la persona para que aprenda a tener esos tejidos vinculares que les van a formar, familia, tribu, o como le vayamos a llamar poco a poco, y por el otro lado, viendo cómo efectivamente se hace como una red para proteger a los pequeños que van creciendo y que aprendan a vincularse, y a que es importante que en la relación entre personas tiene que haber una relación de un amor que implica desprendimiento. Hoy en día hay mucho egoísmo, entonces las personas no quieren dejar ni a sus hijos. Entonces es como que ayudemos a formar al individuo como persona, humano, que quiera dar de sí, y él al mismo tiempo le va a enseñar a sus hijos a hacer lo mismo. Los chicos reclaman. Trabajo en un colegio además de estudiar y los niños, como mencionó, me parece que, ya no recuerdo el nombre, que efectivamente en el colegio buscan desesperadamente encontrar a alguien que los escuche, que los entienda, aunque hagan una tontería. Y lo que están haciendo es tan importante para ellos que cuando alguien los mira, esa persona ya es quien está formando parte de su pequeña familia que están armando. Entonces eso, ¿no? Ayudar y hacerlo en paralelo a los dos. Tenemos una tarea bien grande para hacer. Sí. Gracias. Sí, claro, tienes mucha razón, Marisa, ¿no? Ahora, puede sonar como romántico esto de que el amor, etcétera, pero lo traigo un poco también como para hacer como se dice, un contrapunto o poner énfasis en los vínculos más allá de los sexos o los géneros, ¿no? Si es que hay esta voluntad de criar, de procrear, habrá momentos de odio, por supuesto, y de desamor, y la realidad nos golpea, etcétera, pero esta como voluntad de seguir y de aprovechar los múltiples vínculos, como tú dices, ¿no? De todas las ayudas que uno pueda tener. Sí, me parece que es importante. Sí, gracias. Gracias, Marisa. Sara, Andrea Sara Oxenstein, por favor. Muchas gracias. Chely, igual me auno a todos los comentarios de lo refrescante que es escucharte, poética, académica y tan espontánea. Te hace única. Yo quería puntualizar la salud mental de quien cuida, sea hombre, sea mujer, sean dos hombres, dos mujeres, papá, mamá, y la importancia de que si esta persona no tiene la suficiente salud mental, el cuidado en tribu, que mencionaste esa palabra y me gustó, me encantó tu amigo del futuro, me encantó la idea del cuidado en tribu también, que para mí es bien familiar porque en Israel eso está instituido aún antes de la creación del Estado de Israel y es un sistema que se le llamó sistema familiístico.
De tal manera que inclusive le abro la puerta a Quino, que entre con su familia en Mafalda, y yo digo, o sea, hay quienes son como Susanita, que están destinadas a ser mamás, pero hay también Mafaldas, Libertad, Manolito y toda la familia de Quino. Entonces, me parece fundamental que cada quien pueda ver qué recursos, qué fortalezas y qué debilidades tiene para poder recurrir a pedir ayuda para esta labor tan compleja como es la crianza y traer niños al mundo, aunque suene, ¿no?, una cosa tan universal, pero es algo sumamente singular en el sentido que pensaba en cómo en el consultorio hoy en día lo más doloroso es escuchar adultos hablar sobre sus papás y sus mamás y cómo fueron criados y los eventos traumáticos acumulativos que los lleva a consulta. Entonces, esa es la parte que como profesional me hace reflexionar tu charla, que ha estado realmente maravillosa y que agradezco muchísimo. Gracias, Chely. Gracias, Ari. Complementas para seguir pensando. Qué rico, gracias. Gracias. Terminamos con el comentario, antes de cerrar, con el comentario, con la participación de Violeta, por favor. Buenas noches. Un gusto escucharte. Quería comentar algo que últimamente lo escuché y que creo que tiene que ver mucho con todas estas cuestiones de prejuicio y hasta legales que se pueden dar, ¿no? Sabemos nosotros que el vínculo se inicia pues con el reconocimiento del otro, con el poder entenderlo, leerlo, sus necesidades, y en esa medida los niños se sienten regulados, queridos, aceptados, y que es la base de la iniciación de muchos otros vínculos, ¿no? Y que creo que en los papás comprometidos, como alguien dijo acá, se va a dar, porque el papá está ahí, ¿no?, para entender al niño y para poder comprenderlo y regularlo. Y que creo que muchos de los papás de las familias homoparentales está ese deseo, el amor como tú lo dijiste. Pero hay un caso que yo lo quería traer porque este es una figura de la televisión que ha tenido unos mellicitos que nacieron en Estados Unidos, y él está buscando que tengan un DNI para que tenga la nacionalidad peruana. Y no puede porque al momento de registrarlo le piden el nombre de la mamá. Y él ha tenido pues una de estas formas de nacimiento que ahora no se estilan mucho, son hijos de él, pero una mujer que no es la mamá de los niños para él. Él no la reconoció como mamá. Entonces acá no lo pueden aceptar para darle el DNI. Entonces son cuantas cosas que hay que ir trabajando desde lo legal también, ¿no? Inclusive en las parejas que se unen y no hay el derecho de la herencia y este tipo de situaciones. Creo que detrás de todo lo emocional que los padres comprometidos puedan dar a los hijos, por más que sean diversas las parejas y las formas como desean unirse, mujer-mujer, hombre-hombre, creo que por medio está esto, ¿no? El hecho de que puedan ser los niños leídos, reconocidos, entendidos, aceptados, queridos y bien mirados. Pero desde la parte legal, por ejemplo, hay muchas cosas más que hay que irlas revisando, ¿no? Y que creo que, no sé si a nivel solamente de Perú se está dando esto, algunos países ya están aceptando un poco más estas realidades, pero desde nuestro Perú me parece que todavía tenemos que trabajar mucho también en esa línea, ¿no? Muchísimo, Violeta. Creo que, si no me equivoco, Argentina sí tiene regulado toda la temática de la fertilización asistida, donantes de esperma. Eso en algunos países, felizmente que sí está, ¿no? En algunos países los niños, en la mayoría, ¿no?, tienen derecho a conocer en determinada edad a los padres. En fin, todo está regulado. Acá no está regulado nada. En varios países está permitido el vientre subrogado, en muchísimos países no, en fin, ¿no? Pero nosotros estamos lejos de todo eso, lejísimos, lamentablemente, ¿no? Pero creo que
justamente por eso tenemos que juntarnos, hablar, ¿no? Pronunciarnos, en fin, apoyar los movimientos. Creo que esa es nuestra misión, al menos lo vivo yo así. Y antes de cerrar, aprovecho también pues como coacher mi misión de hacer publicidad de nuestro próximo diálogo latinoamericno ECOWAP. Va a ser el 1 y el 2 de julio. Hubiese sido presencial acá en Lima, pero le toca a Perú organizarlo. Están todas invitadas a ir. Yo creo que va a estar bien bueno, ¿eh? Hay como 30 y tantos participantes, ¿no? Pueden ver en el Facebook. Se los voy a mandar igual al correo. Hay un montón de temas que también tienen que ver con esto, ¿no? El título es Mujer, Género, Cultura, Futuro, ¿no? Entonces hay trabajos bien bacanes. Así que también les espero para compartir ahí también y seguir pensando, ¿no? Y haciendo un poco de ruido. A ver. Y para ir cerrando, justo en torno a esto estaba pensando que sí, ¿no? Se implica responder a una realidad que existe y no, en el caso que menciona Violeta, no vulnerar el derecho básico más allá de los padres de esos dos niños que necesitan una identidad, ¿no es cierto? Un DNI. Y hay una vulneración de un derecho básico por parte de la legislación misma, ¿no? Hoy más que nunca me parece que este concepto de función familia nos hace pensar en una realidad y a la vez en una esperanza, ¿no? El Perú es la nación con mayor cantidad de huérfanos a causa de la pandemia en el mundo. O sea, 98.000 menores huérfanos. Ojalá en algún momento, esto es una postura personal, ¿no? Pero nuestro sistema legal nos dé el encuentro en algún momento, en algunas de estas reflexiones, de modo que abramos el panorama para pensar en posibles adultos cuidadores, no solo en parejas clásicas, cuando del cuidado, no solo de la procreación que se ha mencionado, sino efectivamente del cuidado y adopción de niños deprivados se trata, ¿no? Bueno. No sé, Regi, si quieres hacer algún comentario además del agradecimiento a la audiencia y a Chela. Sí, ya, sí estoy habilitada. Sí, creo que agradecer a Chela y a todos los presentes, a nombre de AMNA, ¿no? En esta posibilidad de pensar en las familias diversas y en las diversidades familiares también, ¿no? Me gustó, siguiendo a Amne, aún de que no hemos conversado, me quedo con esto de función familia. Me gustó, me hizo sentir, o sea, me hace pensar también función continente, ¿no? Continente del otro, luego lo conecté con incubadoras, mientras escuchaba, como la incubadora, como donde está el calorcito, ¿no? Y genera vida. Y qué importante es un poco de lo que se ha planteado acá, es mirar al otro, reconocerlo, ¿no? Como alguien semejante a nosotros, que a la vez es diferente, y que tiene sus propias necesidades, ¿no? Un poco mirando, sé que es más amplio esta mirada, pero mirando desde la clínica de los niños y los adolescentes, uno escucha, a veces una mamá el otro día me decía, es que yo quiero dejar a mi hijo con herramientas, ¿no? Yo me tengo que hacer cargo de su destino, ¿no? Es esto de lo que planteó, se me ha ido el nombre, hazme acordar, Damne, de la hija de Eva. Lucía. Lucía, perdón. De Lucía es un poco romper con este aspecto de que la mamá es la única que puede dar, ¿no?
y quitarle este peso a la mamá, este peso también a que la familia perfecta, ideal del esquema tradicional es la única que puede generar vida, es la única que puede criar, ¿no? Pensaba además también de todo lo que se ha dicho en el barrio, por ejemplo, ¿no? El barrio como también es un gran continente, finalmente función familia, función continente del otro, ¿no? Que da un espacio para que pueda crecer, y este amor espontáneo, ¿no? Porque no hay amor en que yo tengo que amar, pero también se necesita de este amor que deje al otro ser, ¿no? Que no tengamos miedo de que el otro pueda ser él o ella o lo que decida, ¿no? Entonces, gracias Chela, gracias a todos, y bueno, hay mucho por pensar, hay mucho por hacer, y en nuestro país también, ¿no? Especialmente acá, y desde AMNA, ¿no? Muchísimas gracias, y seguiremos pensando. Bueno, gracias, porque en verdad qué rico, siempre en APNA hay un ambiente y un clima bien, bien horizontal, de diálogo. Yo he anotado un montón de ideas para que suman a las cosas que voy pensando. Entonces, de verdad les agradezco un montón la oportunidad, ¿no? Y de verme también con colegas de otros países, qué tal convocatoria, no sé, gente que no veía hace años, compañeras de formación, así que estoy muy, muy contenta con esta reunión. Les agradezco mucho. Bueno, la presentación va a estar en más o menos una semana en nuestra página de YouTube para quien la quiera revisar otra vez o recomendar. Muchas gracias y buenas noches.